Bienvenidos, queridos oyentes, audio mentores. En este espacio, donde la magia de los libros cobra vida, les traemos una historia fascinante y llena de misterio: Las princesas bailadoras de los hermanos Grimm. Un cuento lleno de secretos, magia y valentía, que nos muestra cómo la curiosidad y la justicia pueden desvelar lo que está oculto en la oscuridad. Si disfrutas de los relatos que te transportan a mundos maravillosos, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote lo mejor de la literatura en formato de audiolibros, para que puedas disfrutar de ellas en cualquier momento y lugar. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Comencemos esta aventura literaria. Capítulo 1. El misterio de las princesas. Había una vez, en un reino lejano, un rey que gobernaba con gran sabiduría y justicia. Su castillo, erguido sobre colinas verdes, era el corazón de un reino próspero. En este castillo vivían 12 hermosas princesas, todas ellas muy queridas por su padre, el rey. Las princesas eran conocidas en todo el reino por su belleza y virtudes, pero lo que más destacaba de ellas era su bondad y dulzura. A pesar de vivir rodeadas de lujos, ellas nunca dejaban de ser humildes y corteses. Sin embargo, había algo extraño que ocurría cada noche en el castillo, algo que desconcertaba al rey. Al amanecer, el rey notaba con asombro que los zapatos de sus hijas estaban completamente desgastados. No era algo que sucediera una vez, sino todas las noches. Los zapatos de las princesas se encontraban deshechos, rotos, como si hubieran estado bailando incansablemente durante horas. Pero lo más sorprendente era que ellas, al día siguiente, no mencionaban nada al respecto. Se despertaban, como si nada hubiera pasado, y continuaban con sus actividades diarias con normalidad. Intrigado y preocupado por el estado de los zapatos, el rey convocó a su consejo de sabios y consejeros, con la esperanza de que alguno de ellos pudiera dar una explicación razonable. Sin embargo, por más que los hombres sabios discutieran entre ellos, ninguno lograba entender lo que ocurría. El misterio de las princesas y sus zapatos gastados seguía sin resolverse. El rey, inquieto, decidió que debía resolver este enigma él mismo. No podía soportar la idea de que algo tan extraño estuviera ocurriendo en su propio castillo sin que él pudiera entenderlo. Desesperado por encontrar una solución, proclamó en todo el reino un desafío: quien descubra el misterio de mis hijas y porque sus zapatos están siempre gastados, recibirá una gran recompensa. No solo le daré una bolsa de oro, sino que también le ofreceré la mano de una de mis hijas. Este desafío, como era de esperar, causó un gran alboroto en el reino. La noticia se esparció rápidamente por los pueblos cercanos y muchos hombres valientes se presentaron ante el rey, dispuestos a descubrir el secreto. Cada uno tenía su propio plan, su propia teoría, pero ninguno de ellos logró acercarse a la verdad. Los días pasaban y las princesas seguían con su misteriosa costumbre de desgastar sus zapatos, mientras el rey esperaba pacientemente, pero cada vez más frustrado, que alguien resolviera el enigma. Por más que los hombres del reino intentaran, ninguno tuvo éxito. Algunos intentaron espiar a las princesas, otros intentaron vigilar sus habitaciones durante la noche, pero las princesas siempre parecían encontrar una forma de evadirlos. El misterio se mantenía intacto. Un día, mientras el rey recorría su castillo, se encontró con un joven soldado que había llegado al reino en busca de trabajo. Era un hombre apuesto, de actitud valiente y mirada decidida. El soldado, que había estado viajando de un reino a otro, escuchó las historias sobre las princesas y el desafío real. Cuando se enteró de la oferta del rey, una idea cruzó su mente. Si el rey ofrece una recompensa tan grande, tal vez esta es mi oportunidad, pensó. Sin dudarlo ni un segundo, el joven soldado se presentó ante el rey. Majestad, he escuchado acerca de su desafío y me gustaría intentar resolver el misterio. Si me permite, me ofreceré para vigilar a sus hijas durante una noche, con la esperanza de descubrir lo que ocurre. Estoy dispuesto a enfrentarme a cualquier dificultad, y le aseguro que soy capaz de mantenerme alerta toda la noche, dijo el soldado con firmeza. El rey miró al joven con interés. Había algo en la actitud del soldado que le inspiraba confianza, aunque no era más que un desconocido. El soldado no parecía tener miedo de enfrentar el reto. Después de pensarlo un momento, el rey asintió. Está bien, joven soldado. Te concedo una oportunidad. Si logras descubrir lo que sucede durante la noche, te recompensaré generosamente. Si fallas, no tendrás otra oportunidad,
Pero si tienes éxito, además de las riquezas, te otorgaré la mano de una de mis hijas. El soldado, lleno de determinación, aceptó el trato sin dudar. Sabía que esta era la oportunidad de su vida, y no iba a dejarla pasar. El rey le mostró las habitaciones de sus hijas y le indicó que debía quedarse con ellas durante toda la noche, observando cada movimiento, sin perder detalle. El joven soldado, confiado y ansioso por comenzar, se preparó para su tarea. Mientras el resto del reino seguía con sus quehaceres diarios, él pasaba su primera noche en el castillo, dispuesto a resolver el misterio. Esa noche, el castillo parecía tranquilo. Las princesas se retiraron a sus habitaciones como siempre, y el soldado, vigilante, se acomodó en una silla junto a la puerta, sin hacer ruido, dispuesto a pasar toda la noche en vela. Las horas se sucedían lentamente, pero el soldado no se permitió relajarse ni un momento. Al principio, todo parecía estar en silencio. Las princesas dormían tranquilas, sin que nadie pudiera imaginar el secreto que guardaban. Sin embargo, cuando la luna estaba en su punto más alto, y las campanas del castillo comenzaron a sonar a la medianoche, algo extraño comenzó a suceder. Las princesas, de a una, se levantaron sigilosamente de sus camas, y sin hacer el menor ruido, comenzaron a vestirse. Pero no fue hasta que el soldado vio la luz de una vela encenderse en la habitación de la mayor de las princesas que comprendió que algo inusual ocurriría esa noche. El soldado, con el corazón acelerado, se mantuvo inmóvil en su asiento, observando cada movimiento sin perder de vista a las princesas. Las princesas, al parecer, no tenían intención de dormir. Se pusieron sus mejores vestidos y, con una mirada cómplice, se dirigieron hacia una puerta secreta del castillo. La puerta, que hasta ese momento había permanecido cerrada y oculta, se abrió con un suave crujido, revelando un pasaje oscuro. El soldado, intrigado, decidió seguirlas en silencio, decidido a desvelar el misterio que hasta ese momento había desconcertado al rey y a todo el reino. Se levantó de su asiento, asegurándose de no hacer ruido, y, con el corazón latiendo fuerte, se adentró tras las princesas en la oscuridad. Capítulo 2. El pasaje secreto. El joven soldado, con el corazón palpitando en su pecho, se adentró tras las princesas a través del pasaje oscuro. La puerta secreta se cerró detrás de él con un leve crujido, dejando a las sombras como única compañía. El aire dentro del pasaje era fresco y un tanto húmedo, y el soldado sintió como la tensión aumentaba conforme caminaba, siguiendo los susurros suaves de las princesas que avanzaban sin mirar atrás. A pesar de su intento de no hacer ruido, el soldado no podía evitar sentirse nervioso. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, pero las princesas parecían no notar su presencia. Guiadas por una luz tenue que emanaba de una lámpara, avanzaban con paso firme y decidido, como si estuvieran acostumbradas a recorrer este misterioso pasaje en silencio absoluto. El soldado, observando cada uno de sus movimientos, notó que las princesas, a pesar de su elegancia, no llevaban nada que las delatara. Ningún sonido, ningún grito, solo el suave crujir de sus zapatos al caminar. El pasaje parecía interminable. Se retorcía y giraba en diferentes direcciones, y el soldado pronto perdió toda noción de dónde se encontraba. Cada rincón estaba oscurecido, pero la luz de la lámpara iluminaba débilmente las paredes de piedra, revelando figuras extrañas talladas en ellas, dragones, criaturas fantásticas, y antiguos símbolos que nadie en el reino parecía conocer. Era como si el castillo escondiera secretos ancestrales, misterios que se habían mantenido ocultos a lo largo de generaciones. Finalmente, las princesas llegaron a una pequeña puerta al final del pasaje. Sin pensarlo, una tras otra, la empujaron con suavidad y entraron sin dudar. El soldado, sigiloso, se acercó a la puerta, pero antes de entrar, se detuvo un momento para observar lo que sucedía. Las princesas no se detuvieron, como si este fuera un lugar que conocían muy bien. Al cruzar la puerta, el soldado descubrió lo que tanto había estado buscando: un hermoso jardín subterráneo, completamente diferente a todo lo que había visto hasta ahora. Era un lugar oculto, apartado del castillo, y parecía no pertenecer a este mundo. La luz de la luna se filtraba por una abertura en el techo, iluminando el jardín de manera etérea. En medio de este oasis subterráneo, había un gran lago de aguas cristalinas, cuyas aguas reflejaban las estrellas, como si todo el cielo estuviera contenido en ese pequeño rincón de la tierra. Las princesas, al llegar al centro del jardín, se comenzaron a quitar sus vestidos, revelando trajes ligeros y brillantes,
hechos de hilos de plata y oro que relucían a la luz de la luna. Cada una se movía con gracia, como si estuviera bailando al ritmo de una música que solo ellas podían oír. El soldado, cauteloso, se acercó un poco más para observar, sin ser visto, mientras las princesas comenzaban a danzar alrededor del lago. El espectáculo que presenciaba el soldado era asombroso. Las princesas, una por una, comenzaron a bailar, como si no pudieran controlarse. Sus movimientos eran tan fluidos y armoniosos que parecían más bien seres mágicos que humanas. El soldado estaba fascinado, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir una inquietud creciente. ¿Por qué bailaban hasta la extenuación? ¿Por qué nadie en el castillo sabía de este lugar? A medida que las princesas danzaban, el soldado notó que sus pasos eran cada vez más rápidos y frenéticos, como si intentaran escapar de algo o alcanzar un destino lejano. Sus pies tocaban el suelo con tanta fuerza que el sonido parecía resonar en toda la cueva, pero ninguna de ellas mostraba signos de cansancio. Era como si nunca pudieran detenerse. El joven soldado, completamente absorto en la escena, olvidó por un momento el motivo por el cual había seguido a las princesas hasta allí. Se encontraba tan cautivado por la danza, por la magia del momento, que su mente comenzó a divagar. Las princesas, con sus cabellos dorados y sus vestidos brillantes, danzaban al unísono, como si fueran parte de un sueño, o una ilusión, un mundo separado del reino al que pertenecían. Pero pronto, el soldado recordó que debía descubrir la verdad detrás de este misterioso comportamiento. Si quería ganar la recompensa prometida por el rey, debía averiguar por qué las princesas bailaban todas las noches hasta el amanecer. ¿Qué las obligaba a hacer esto? ¿Y por qué sus zapatos se desgastaban tan rápidamente? De repente, una de las princesas se detuvo y miró a su alrededor, como si hubiera sentido una presencia ajena a su mundo. El soldado, sintiendo que había sido descubierto, se agachó tras una roca cercana, esperando que no lo notaran. Las princesas no parecían haberlo visto, pero la tensión en el aire aumentó. Después de unos momentos de silencio, la princesa que se había detenido sonrió levemente, y con un gesto sutil, volvió a unirse a la danza, como si nada hubiera pasado. El soldado suspiró de alivio, pero sabía que debía seguir observando. Se estaba acercando a la verdad, y aunque sus pies estaban cansados y su mente comenzaba a cuestionarse sobre lo que estaba viendo, no podía dejar que las princesas lo descubrieran. Tenía que ser astuto y esperar el momento adecuado para desvelar el secreto. Las princesas continuaron bailando, y el soldado, tras asegurarse de que seguían completamente inmersas en su danza, decidió seguir observando, con la esperanza de descubrir algo que le diera una pista sobre lo que realmente sucedía en este misterioso jardín subterráneo. Las horas pasaban, pero el soldado no dejaba de mirar, decidido a desentrañar el misterio que había mantenido en vilo a todo el reino. Capítulo 3. La revelación del lago encantado. El joven soldado, aún oculto tras la roca, observaba cómo las princesas danzaban alrededor del lago subterráneo con una gracia que parecía sobrenatural. La luz de la luna, filtrándose a través de la abertura del techo, iluminaba sus movimientos, dándoles un brillo casi etéreo. Las aguas del lago reflejaban las estrellas, creando una atmósfera de magia y misterio, que parecía más propia de un cuento de hadas que de la realidad de un castillo. El soldado, completamente cautivado, se mantenía lo más oculto posible, pero su mente no dejaba de preguntarse, ¿por qué bailaban con tal frenesí? ¿Qué les obligaba a realizar esta extraña y agotadora danza cada noche? A medida que las horas pasaban y las princesas seguían danzando sin cesar, el soldado comenzó a notar que no mostraban signos de fatiga. Era como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas, como si fueran seres que no conocían los límites humanos. Uno de los movimientos más sorprendentes que realizó una de las princesas fue cuando, al girar en el aire, su vestido se levantó por un momento, mostrando bajo sus pies unas zapatillas completamente desgastadas. Esto hizo que el soldado se acercara un poco más, con la esperanza de obtener más pistas. Las princesas, sin embargo, seguían en su danza frenética, como si no notaran la presencia de alguien más. El soldado observó con atención cómo se movían alrededor del lago, formando una especie de círculo perfecto. Parecían estar siguiendo una coreografía compleja, pero que no podía ser de este mundo. Cada uno de sus pasos estaba sincronizado con el ritmo de la música invisible que las guiaba. Era como si la danza las tuviera bajo un hechizo, un encantamiento del cual no podían escapar. Después de un rato, el soldado notó algo extraño en las aguas del lago.
Aunque el agua parecía tranquila, al mirar más de cerca, pudo ver que en el centro del lago se formaba un remolino. Era como si algo estuviera tirando de ellas, llamándolas hacia el centro del agua. El soldado, sintiendo un creciente desconcierto, se preguntó qué era aquello. ¿Era un hechizo? ¿O algo aún más misterioso? Con cautela, decidió acercarse un poco más, manteniéndose en la sombra de las rocas y asegurándose de no hacer ruido. Observó con más atención y, para su sorpresa, vio que las princesas parecían estar siendo atraídas por este remolino. Cada vez que giraban, sus pies se acercaban más al agua. El soldado se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. La danza no solo parecía estar guiada por la música invisible, sino también por una fuerza externa, un poder mágico que las controlaba. De repente, una de las princesas, la mayor de todas, se detuvo en medio del círculo. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una expresión de angustia. Miró a sus hermanas, como si intentara decirles algo, pero las otras no parecían escucharla. Como si estuvieran en trance, continuaron bailando con la misma intensidad. La princesa mayor dio un paso hacia el remolino del agua, y sus hermanas la siguieron, sin pensar, como si no tuvieran control sobre sus propios cuerpos. El soldado, alarmado, se adelantó un paso, dispuesto a detenerlas. Sabía que si no hacía algo, las princesas podrían terminar en el lago. Pero antes de que pudiera actuar, un extraño sonido rompió el silencio del jardín. Era un sonido suave, casi musical, como una melodía que surgía del mismo lago. El soldado se detuvo en seco, cautivado por esa música hipnótica que parecía emanar del agua. Las princesas, al escucharla, comenzaron a moverse con mayor rapidez. El remolino en el centro del lago se intensificó, y las princesas comenzaron a girar en círculos más rápidos, sin mostrar signos de cansancio. El soldado, sin saber qué hacer, se acercó aún más, pero sin dejar de observar, ya que entendió que algo mucho más grande que ellas estaba ocurriendo. De repente, la princesa mayor miró a su alrededor, y fue como si despertara de un sueño. Se dio cuenta de que sus hermanas estaban completamente inmersas en la danza, pero ella ya no podía seguirles. En ese momento, el soldado comprendió que la princesa mayor no estaba bajo el mismo hechizo que sus hermanas. Aunque el remolino y la música parecían tener control sobre ellas, ella parecía tener la capacidad de resistirse a la fuerza mágica que las mantenía en trance. La princesa mayor, al notar la presencia del soldado, hizo un gesto con la mano, pidiéndole que se acercara. Con cautela, él se acercó a ella. La princesa le susurró, casi con desesperación. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «¿Cómo te has atrevido a entrar en este lugar secreto?». El soldado, sorprendido por la lucidez de la princesa, respondió con sinceridad: «He seguido el misterio de tus zapatos rotos. El rey, mi señor, me ha enviado a descubrir lo que ocurre en el castillo. Vi que cada mañana vuestros zapatos se encontraban dañados, y supe que algo extraño sucedía. Quiero ayudaros. ¿Por qué bailáis así? ¿Por qué estáis aquí?». La princesa, mirando a sus hermanas que seguían girando a un ritmo frenético, suspiró profundamente, con una mirada triste, comenzó a contar su historia. «Nosotras, las 12 princesas, estamos bajo el hechizo de una fuerza mágica. Cada noche, al llegar la medianoche, nos vemos obligadas a bailar sin descanso, sin poder detenernos. Este lago, este jardín subterráneo, es el lugar donde debemos ir a bailar. Cada mañana, cuando salimos de aquí, olvidamos lo que ha sucedido. Pero sabemos que no podemos dejar de bailar. Ningún hombre ha podido descubrir nuestro secreto hasta ahora, hasta que tú llegaste». El soldado, ahora consciente de la gravedad de la situación, se acercó aún más. «¿Quién os ha maldecido así? ¿Por qué? ¿Hay alguna forma de romper este hechizo?». La princesa suspiró nuevamente, su rostro reflejando tristeza y cansancio. «Nadie sabe quién nos ha maldecido. Hace años, un hechicero oscuro nos lanzó esta condena. Desde entonces, hemos tenido que bailar todas las noches sin descanso. Si alguien logra descubrir el misterio y vencer el hechizo, podremos descansar para siempre». El soldado, determinado, asintió. «Entonces, no perderé la oportunidad. Voy a hacer todo lo posible para liberarlas». La princesa, con una expresión de esperanza en su rostro, le dio una sonrisa triste y, con un susurro, agregó:
Si puedes descubrir el secreto de nuestro hechizo, serás recompensado más allá de tu imaginación. Pero debes actuar con rapidez, porque cada noche que pasamos aquí es una noche más en que el hechizo se fortalece. Capítulo 4. La misión del soldado. El soldado, con la revelación de la princesa, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La maldición que pesaba sobre las 12 princesas era más compleja de lo que imaginaba, y el tiempo no estaba de su lado. La princesa mayor, con su mirada cargada de esperanza, le había pedido que encontrara una solución, pero también le advirtió sobre las dificultades que enfrentaría. Aún así, el soldado estaba decidido a ayudar. Al salir de los jardines subterráneos, el soldado regresó al castillo, donde el rey lo esperaba con impaciencia. Sabía que no podía contarle todos los detalles sobre lo que había descubierto, pues el secreto de las princesas debía permanecer oculto, al menos por el momento. Pero sabía que debía advertir al rey de la gravedad de la situación y pedir su ayuda de una manera indirecta. El rey, al ver al soldado regresar, lo invitó a su despacho para una conversación privada. «Soldado, te he enviado a investigar los extraños sucesos que ocurren en el castillo. ¿Has descubierto algo que pueda explicar el misterio de las zapatillas rotas?» El soldado, con una ligera sonrisa, respondió: «He encontrado algo, mi señor. Sin embargo, lo que he descubierto es algo que va más allá de cualquier explicación lógica. Las princesas están bajo un hechizo muy antiguo, un hechizo que las obliga a bailar cada noche sin cesar». El rey lo miró con desconcierto. «¿Un hechizo? Pero, ¿cómo es posible? Son mis hijas. No puedo creer que estén atrapadas en algo tan terrible». El soldado, con seriedad, explicó: «Lo sé, mi señor. He hablado con la princesa mayor, y ella me ha revelado parte de la verdad. Están condenadas a bailar hasta que alguien logre descubrir la causa de su maldición. Es una fuerza mágica que las atrae hacia el lago subterráneo cada noche». El rey, visiblemente preocupado, se levantó de su silla. «Entonces, ¿qué podemos hacer? Si alguien no lo descubre pronto, las princesas seguirán sufriendo». El soldado asintió con determinación. «La clave para romper el hechizo está en encontrar el origen de la maldición. Si logro hacerlo, podré liberar a las princesas. Pero debo actuar rápidamente, porque cada noche que pasan bajo el hechizo, la magia se fortalece». El rey, reconociendo el valor del soldado, decidió confiar en él. «Haz todo lo que sea necesario para salvar a mis hijas. Cualquier precio es pequeño si puedes devolverles la libertad». Con esa autorización, el soldado dejó el castillo y se dirigió nuevamente hacia el lago encantado. Tenía claro que debía descubrir más sobre el origen de la maldición, pero para ello, necesitaría más pistas. No podía hacer nada sin conocer la verdadera historia detrás del hechizo que mantenía a las princesas cautivas. El soldado se adentró en el bosque que rodeaba el castillo, buscando cualquier señal que pudiera ayudarlo. Mientras caminaba, su mente repasaba cada detalle de lo que había presenciado en el lago subterráneo: las princesas danzando sin descanso, el remolino en el agua, la música encantada que parecía tener el poder de dominarlas. Algo no encajaba. Sabía que debía ir más allá del hechizo mismo y entender su origen. A medida que avanzaba por el bosque, el soldado vio una figura misteriosa en la distancia. Era un anciano, encorvado, con una capa oscura que parecía fusionarse con la sombra de los árboles. El hombre parecía esperar algo, como si estuviera al tanto de la misión del soldado. El soldado, sabiendo que este encuentro no era casual, se acercó con cautela. «¿Qué buscas en el bosque, joven soldado?», preguntó el anciano con una voz rasposa, pero clara. El soldado, sin perder tiempo, le explicó su misión. «Busco el origen de la maldición que mantiene cautivas a las princesas. He aprendido que deben bailar cada noche, pero no sé cómo romper el hechizo. ¿Sabes algo que pueda ayudarme?». El anciano lo miró fijamente, sus ojos brillando con una sabiduría profunda. «La maldición es más antigua de lo que imaginas, y el que la lanzó tiene más poder del que cualquier hombre puede enfrentar. Sin embargo, hay una forma de romperla, aunque es peligrosa». El soldado, lleno de determinación, pidió al anciano que le hablara más sobre la forma de romper el hechizo. «¿Qué debo hacer? Estoy dispuesto a enfrentar cualquier peligro para salvar a las princesas». El anciano le hizo una señal para que se acercara aún más. «La única forma de romper el hechizo es encontrar el objeto que lo originó.
Un antiguo y poderoso artefacto que se encuentra en lo más profundo del bosque. Pero, ten cuidado, porque muchos han intentado antes que tú y nunca han regresado. El soldado, sabiendo que no podía rendirse, se despidió del anciano y comenzó a caminar hacia el bosque. Tenía ahora una nueva misión: encontrar el artefacto que controlaba el hechizo y destruirlo. Sin embargo, también sabía que el camino sería peligroso, y que muchos obstáculos le esperaban en su viaje. Capítulo 5. El bosque oscuro y la prueba del artefacto. El soldado avanzaba por el bosque, guiado por las palabras del anciano. La espesura de los árboles parecía cerrarse a su alrededor, y el aire se volvía cada vez más frío y denso. A medida que se adentraba más en el corazón del bosque, un sentimiento de inquietud lo invadió, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Sabía que el artefacto que buscaba estaba cerca, pero también entendía que la misión que tenía por delante era peligrosa. El sendero que había seguido hasta ese momento comenzaba a desaparecer bajo una maraña de raíces y ramas. Cada paso era una lucha contra la naturaleza salvaje que parecía querer retenerlo, detenerlo. Sin embargo, el soldado continuaba, impulsado por su misión de salvar a las princesas y romper la maldición que las aprisionaba. La oscuridad del bosque parecía tener vida propia. Unos leves ruidos, como susurros lejanos, se escuchaban de vez en cuando, haciendo que el soldado estuviera siempre alerta. Sin embargo, avanzaba con decisión, pues tenía la sensación de que el tiempo corría en su contra. Cada noche que pasaba, las princesas seguían bailando en su cautiverio, sin poder descansar. Después de varias horas de caminar, el soldado llegó a un claro donde el bosque se abría un poco, y frente a él apareció una cueva. La entrada estaba flanqueada por dos gigantescas estatuas de piedra, de una belleza y antigüedad indiscutibles. Estas figuras parecían ser las guardianas del lugar, y una sensación de temor y misterio emanaba de ellas. El soldado se acercó con cautela, sintiendo que estaba por entrar en un territorio sagrado, un lugar que no muchos se habían atrevido a explorar. Al entrar en la cueva, el soldado percibió un aire fresco que parecía provenir de un río subterráneo. La oscuridad en el interior era casi total, pero sus ojos se fueron acostumbrando poco a poco. En el centro de la cueva había una enorme roca, y sobre ella descansaba un objeto cubierto por un manto de polvo. El soldado supo de inmediato que se trataba del artefacto que había venido a buscar. Se acercó con precaución, sabiendo que no estaba solo. La atmósfera de la cueva lo rodeaba con una presión casi palpable, como si el mismo lugar estuviera observándolo. Cuando llegó al artefacto, levantó el manto y descubrió un antiguo y deslumbrante espejo. Su marco estaba tallado con intrincados detalles de un arte olvidado, y su superficie, aunque opaca por el paso del tiempo, reflejaba una luz tenue, casi etérea. Al instante, una voz profunda y resonante llenó la cueva, una voz que parecía provenir del mismo espejo. «Has llegado hasta aquí, joven soldado», dijo la voz, «pero tu camino no termina aquí. Para deshacer la maldición, debes superar 3 pruebas que desafiarán tu valentía, tu sabiduría y tu compasión. Si fallas en alguna de ellas, las princesas permanecerán atrapadas en su condena, y tú serás condenado a vagar por este bosque sin fin». El soldado, aunque sorprendido por la aparición de la voz, no vaciló. Sabía que no podía rendirse ahora. Las princesas dependían de él. Se preparó para lo que fuera que el espejo quisiera ponerle frente a él. «Estoy listo para las pruebas», dijo el soldado con firmeza. La voz, con un tono grave y solemne, le respondió: «La primera prueba es la prueba del coraje. Debes caminar a través de las sombras de la cueva y enfrentarte a tus peores miedos. Solo quien no huye del miedo puede continuar en su camino». Con una respiración profunda, el soldado se adentró en la cueva aún más. La oscuridad parecía cerrarse sobre él, y por un momento, sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera aplastando. En ese instante, recordó las palabras de la princesa mayor y la misión que tenía que cumplir. Su valentía, la esperanza de las princesas, lo impulsaron a seguir adelante. De pronto, del aire surgieron imágenes de terror, extrañas criaturas que lo observaban desde la oscuridad, sombras que se alargaban hacia él con manos largas y garras afiladas. El soldado, con su corazón latiendo con fuerza, mantuvo la calma. Sabía que no podía dejarse vencer por el miedo. Cada paso que daba lo acercaba más a la salida de esa prueba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la oscuridad se disipó.
El soldado había superado la primera prueba, enfrentándose a sus miedos y permaneciendo firme en su propósito. La voz, ahora más suave, le habló nuevamente. Has superado la prueba del coraje. Ahora, la segunda prueba es la prueba de la sabiduría. Responde con acierto a la siguiente pregunta, y podrás continuar tu camino. Si fallas, perderás todo lo que has ganado. El soldado, con una actitud serena, esperó la pregunta. La voz continuó. En el jardín de los sabios, hay un árbol que da frutos de oro, pero solo uno de ellos tiene el poder de otorgar la verdadera sabiduría. ¿Cómo sabrás cuál es el verdadero fruto? El soldado reflexionó. Sabía que no se trataba de una cuestión sencilla. Finalmente, con una sonrisa confiada, respondió, el verdadero fruto es el que no brilla, el que no está adornado por el oro, sino aquel que tiene el sabor de la verdad. La voz hizo una pausa antes de responder. Correcto. Has demostrado tener sabiduría. Ahora, la tercera y última prueba es la prueba del corazón. Debes elegir entre salvar a alguien cercano a ti o continuar en tu misión. El soldado sintió que esta prueba sería la más difícil, pues se trataba de un dilema que todos los hombres enfrentan en algún momento de su vida. Debía hacer una elección difícil, pero estaba convencido de que su misión de salvar a las princesas era más importante que cualquier otra cosa. Capítulo 6. La prueba del corazón. El soldado permaneció en silencio, mirando fijamente al espejo. La prueba del corazón era, sin duda, la más difícil de todas, porque no solo implicaba decisiones racionales, sino también emociones profundas que, hasta ahora, había mantenido controladas. En su corazón, la lealtad hacia las princesas y la promesa de liberarles del hechizo pesaban más que cualquier otra cosa. Sin embargo, la voz del espejo lo desafió con una verdad que no podía ignorar. ¿Qué harás, joven soldado?, resonó la voz profunda. ¿Salvarás a alguien cercano a ti, a alguien que te necesita, o continuarás con tu misión y dejarás a esa persona atrás? Solo uno de estos caminos te llevará a la victoria. Elige sabiamente. El soldado, aunque entrenado en el arte de la guerra, nunca había tenido que tomar decisiones tan personales. Pensó por un momento en todo lo que había sufrido hasta llegar a este punto. Las largas noches sin dormir, las batallas contra criaturas misteriosas, la soledad del camino. Pero lo que realmente le pesaba en el alma era la imagen de las 12 princesas, atrapadas bajo un hechizo que las condenaba a bailar eternamente, sin descanso. Recordó la última conversación con la princesa mayor, quien le había pedido ayuda con desesperación. Ella había hablado de sus hermanas, quienes, aunque hermosas y nobles, se encontraban perdidas en su propio destino, sometidas a una fuerza que no podían controlar. El soldado no podía fallarles. Su misión era clara. Sin embargo, el desafío que se le planteaba ahora era mucho más personal. La voz en el espejo insistió, interrumpiendo sus pensamientos. Recuerda, solo puedes elegir uno. Deja de pensar en lo que quieres hacer, y simplemente escucha a tu corazón. Solo entonces sabrás lo que realmente es importante. El soldado cerró los ojos. La elección debía hacerse desde lo más profundo de su ser. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora estuviera conduciéndolo hacia este momento, una prueba que iba más allá de su habilidad como guerrero. Era una prueba de humanidad. Después de unos largos segundos que parecieron interminables, el soldado abrió los ojos con una resolución firme. Mi misión está clara. Debo salvar a las princesas, dijo en voz alta, con decisión. En ese instante, el ambiente en la cueva cambió. La temperatura se elevó, la presión en el aire disminuyó, y la oscura voz del espejo, que había estado tan imponente, ahora parecía desvanecerse lentamente. El soldado había tomado la decisión correcta. Había elegido no solo con su mente, sino con su corazón, entendiendo que su propósito era liberar a las princesas del hechizo que las mantenía cautivas. Has superado la prueba del corazón, dijo la voz, ahora más suave. Tu lealtad y tu determinación han prevalecido sobre la duda. Ahora, podrás continuar con tu misión. Un destello de luz iluminó la cueva, y el soldado sintió que una fuerza invisible lo rodeaba, guiándolo hacia la salida. En ese momento, el artefacto que había estado buscando durante tanto tiempo se iluminó intensamente, y el reflejo en el espejo comenzó a mostrar una imagen de las princesas, atrapadas en su danza eterna, pero más cerca de la liberación. El soldado sintió que había pasado una gran prueba, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer.
El espejo ya no emitía esa voz enigmática, pero él sabía que su misión no había terminado. Ahora debía destruir el artefacto, deshacer el hechizo y liberar a las princesas de su sufrimiento. Con determinación, se acercó al espejo y, con una fuerza imparable, lo levantó con las dos manos. El artefacto parecía resistirse, pero el soldado no dudó ni por un segundo. Sabía que no podía fallar. Alzando el espejo hacia el aire, pronunció las palabras que el anciano le había dicho, palabras que sabían que romperían el hechizo que tanto había atormentado a las princesas. Por el poder de la verdad y la justicia, te rompo. Con un destello cegador, el espejo comenzó a resquebrajarse, su superficie brillando intensamente mientras se desintegraba en polvo dorado. La cueva tembló levemente, y el soldado sintió una oleada de energía a su alrededor. Sabía que su sacrificio había valido la pena, y que el destino de las princesas finalmente estaba en sus manos. Capítulo 7. La liberación de las princesas. El soldado observaba cómo el último fragmento del espejo se desintegraba en el aire, dejando tras de sí solo un brillo dorado que parecía envolverlo en una energía profunda. Sintió una leve sacudida bajo sus pies, como si la cueva misma estuviera despertando de un largo sueño. El artefacto que había mantenido cautivas a las princesas había sido destruido, pero aún no se sentía la victoria completa. Sabía que la verdadera liberación solo se daría cuando las princesas pudieran dejar de bailar y recobrar sus vidas, sus corazones. Con el corazón palpitante de emoción y alivio, el soldado salió de la cueva, decidido a regresar al castillo. El aire exterior lo recibió con frescura, y las sombras del bosque parecían disiparse como si la luz del sol finalmente hubiera tocado ese lugar. La magia del hechizo estaba desvaneciéndose, y la sensación de haber cumplido con su propósito se apoderó de él. Sin embargo, aún quedaba una pregunta en su mente: ¿cómo podrían las princesas dejar de bailar? El hechizo había sido poderoso, y aunque había roto el artefacto que lo mantenía, el vínculo con el hechizo podría haber permanecido. El soldado decidió que debía regresar rápidamente al castillo para asegurarse de que el hechizo realmente había sido roto. Mientras caminaba de regreso, sus pensamientos se centraban en la valiente tarea que aún quedaba por hacer. A medida que avanzaba, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. No tenía tiempo que perder. Al llegar al castillo, fue recibido por la figura del anciano, quien había sido su guía a lo largo de todo este viaje. El anciano, al verlo llegar con una expresión tan decidida, asintió en silencio. «Has hecho lo correcto», dijo el anciano, su voz llena de sabiduría y respeto. «Ahora, todo dependerá de ti y de la magia que aún queda en el aire. Debes regresar a la sala donde las princesas están cautivas». El soldado asintió y siguió al anciano hasta el interior del castillo. La sala estaba silenciosa, y las princesas, como siempre, estaban danzando sin cesar, sus cuerpos moviéndose de una manera hipnótica. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, bañando la escena con un brillo sobrenatural. Al verlas, el soldado se dio cuenta de algo que antes no había comprendido completamente. El hechizo no solo las mantenía en un estado de danza, sino también en una especie de trance, sin conciencia plena de su propia existencia. Había algo profundamente triste en esa imagen, como si la esencia de su ser hubiera quedado atrapada en la eternidad del baile. Pero ahora que el artefacto había sido destruido, la clave de su liberación estaba cerca. El anciano le había explicado que el último paso para romper el hechizo era un acto de compasión, una muestra de pureza de corazón que permitiría a las princesas despertar de su trance. El soldado, con una mezcla de esperanza y ansiedad, se acercó a la princesa mayor, la que había sido su guía en esta odisea. La miró a los ojos, y en ese momento, algo en su interior se transformó. De alguna manera, supo lo que debía hacer. Con un gesto decidido, tomó la mano de la princesa y la sostuvo suavemente. «Princesas», dijo en voz baja, «el hechizo ha terminado. El artefacto que los mantenía cautivas ha sido destruido, y ahora, con todo mi corazón, os pido que dejéis de bailar. El tiempo del tormento ha llegado a su fin». Las princesas, al escuchar sus palabras, comenzaron a ralentizar su danza. Sus pasos, antes rápidos y erráticos, ahora eran más lentos, como si una parte de su ser comenzara a despertar lentamente. Las primeras en detenerse fueron las más cercanas a la princesa mayor, y pronto, una por una, todas las demás siguieron, como si el hechizo se hubiera disipado completamente. El soldado observaba, sin poder creerlo,
como las princesas dejaban de girar, sus cuerpos cansados y sus rostros finalmente en calma. La danza había terminado. El anciano, al ver este milagro, sonrió con satisfacción. Lo has hecho, joven soldado. Has liberado a las princesas de su condena. Tu valentía, sabiduría y compasión han sido la clave. El soldado miró a las princesas, quienes ya no danzaban, pero aún estaban bajo la sombra de la magia que las había consumido durante tanto tiempo. Aunque libres, parecían perdidas, como si hubieran sido arrancadas de un sueño eterno. El soldado sabía que ahora su tarea era ayudarlas a regresar a la vida que habían perdido. Ahora, dijo el soldado con una sonrisa cálida, podremos regresar al reino. El hechizo ha sido roto. Pero el verdadero trabajo es ayudaros a encontrar la paz después de todo lo que habéis sufrido. Las princesas, con una mirada agradecida, asintieron. El soldado sabía que aunque la batalla había sido ganada, aún quedaban muchos pasos por dar. La paz y la tranquilidad de su reino no podían restablecerse solo con la destrucción del artefacto. Pero había logrado lo más importante, les había dado la libertad. Capítulo 8. La restauración del reino. Con las princesas finalmente libres del hechizo que las había mantenido atrapadas en su danza eterna, el soldado se sintió aliviado, pero sabía que la misión aún no había terminado. La batalla contra la magia oscura que había corrompido su reino estaba ganada, pero ahora debían regresar al castillo, restaurar la paz y sanar las heridas que la maldición había dejado en el corazón del pueblo. El soldado se volvió hacia el anciano, quien observaba la escena con una mirada llena de satisfacción. Las princesas, aunque libres, aún parecían frágiles, como si el peso de los años de sufrimiento las hubiera marcado de alguna manera. Sus cuerpos estaban cansados, y sus miradas, aunque agradecidas, reflejaban el vacío que solo puede dejar un largo periodo de sufrimiento. ¿Cómo debemos proceder ahora?, preguntó el soldado, consciente de que el camino hacia la paz no sería sencillo. El hechizo ha sido roto, respondió el anciano con voz grave y profunda. Pero lo que el mal ha destruido no se restaura fácilmente. Las princesas deben reencontrar su esencia, y el reino debe sanar. Aún queda trabajo por hacer. El soldado asintió, comprendiendo que la restauración del reino iba más allá de la desaparición del hechizo. Era necesario sanar a las princesas en su interior, y devolver la tranquilidad a un pueblo que había vivido bajo la sombra de la maldición durante tanto tiempo. Las princesas comenzaron a caminar lentamente hacia el castillo, cada paso pesado pero lleno de esperanza. El soldado las acompañó, preocupado por cómo habían estado atrapadas tanto tiempo, sin poder descansar, sin poder vivir. Cada una de ellas era un reflejo de la bondad y la belleza que la maldad había intentado apagar. El castillo, que antes parecía una fortaleza oscura y sombría, ahora estaba iluminado por la luz de la luna. Las paredes, aunque todavía un poco deterioradas por el tiempo y la magia, parecían mostrar señales de vida. El pueblo alrededor también comenzaba a cambiar, como si la liberación de las princesas hubiera afectado a todo el reino. Cuando llegaron al gran salón del castillo, las princesas se sentaron en los tronos que una vez habían sido suyos, pero que ahora parecían demasiado grandes para ellas. El soldado observó cómo las princesas se miraban entre sí, como si volvieran a reconocerse después de tanto tiempo. Los lazos familiares, que la maldición había debilitado, ahora comenzaban a fortalecerse nuevamente. Es hora de restaurar el equilibrio, dijo el anciano, rompiendo el silencio que había llenado la sala. Para ello, necesitaréis el apoyo del pueblo, la unidad entre todos los que habéis estado separados por tanto tiempo. Solo en unidad hallarán la paz. El soldado, aunque agotado por todo lo que había pasado, comprendió que su misión aún no había terminado. No solo había liberado a las princesas, sino que ahora debía asegurar que el reino pudiera volver a florecer. No bastaba con romper un hechizo, sino que era necesario restaurar lo que la maldad había dañado en las personas, en las familias, en las tradiciones. En los días que siguieron, el soldado y las princesas comenzaron a reconstruir el reino. Llamaron a los habitantes del pueblo, que habían vivido con temor y sufrimiento durante los años de la maldición. El reino, que antes se había visto sumido en la tristeza y el miedo, comenzaba a llenarse de vida nuevamente. Las princesas, aunque cansadas, comenzaron a tomar sus responsabilidades como reinas, guiando a su pueblo con la sabiduría adquirida de su experiencia. El soldado, quien había sido su salvador, no dejó de acompañarlas. Sin embargo,
Su papel en el reino ya no era de guerrero, sino de consejero y amigo. Las princesas, aunque ahora liberadas, sabían que debían sanar sus corazones, y el soldado, con su valentía y bondad, se convirtió en el pilar que necesitaban para lograrlo. Una tarde, mientras las princesas caminaban por los jardines del castillo, observando cómo el reino comenzaba a florecer, la princesa mayor se acercó al soldado. «Has hecho mucho por nosotras», dijo con gratitud en su voz. «Nos has liberado, nos has devuelto la vida, y por ello, siempre te estaremos agradecidas». El soldado sonrió, pero sus ojos reflejaban una profunda serenidad. «No he hecho nada que no estuviera en mi destino», respondió humildemente. «Mi misión era liberaros, pero ahora, todos juntos, debemos restaurar lo que ha sido perdido. La verdadera victoria no es la lucha, sino la paz que sigue». Las princesas asintieron, sabiendo que el camino hacia la restauración del reino y la sanación de sus corazones sería largo, pero que ahora no estaban solas. Con el soldado a su lado, el reino comenzaba a recuperarse, y su gente, antes oprimida por la maldición, encontraba finalmente la esperanza en un futuro mejor. Capítulo 9. La celebración de la liberación. Con el reino comenzando a sanar y la magia oscura que había atormentado a las princesas finalmente disipada, el castillo resplandecía con una nueva luz. El soldado había cumplido su misión, y las princesas comenzaban a adaptarse a la vida que había sido robada de ellas durante tanto tiempo. A pesar de la paz que ahora reinaba, sabían que no podía ser alcanzada sin un esfuerzo conjunto. El pueblo, que había sufrido las consecuencias de la maldición, miraba con esperanza la restauración del reino. La liberación de las princesas había sido un acto de valentía, pero era solo el comienzo de una nueva era para todos. Las heridas, aunque físicas, se curarían, pero la verdadera restauración dependería del corazón de cada uno. La confianza debía ser reconstruida, la unidad debía ser restaurada, y la gente del reino debía aprender a vivir nuevamente sin el miedo de la opresión. El día siguiente a la liberación, las princesas convocaron a todos los habitantes del reino a una gran celebración en el castillo. Querían agradecerles por su paciencia, por su resistencia, y por la valentía que habían mostrado durante todos esos años de oscuridad. La noticia de la liberación de las princesas se había extendido rápidamente, y ahora el castillo estaba lleno de gente que celebraba su regreso, sus corazones rebosantes de alegría. El soldado, aunque humilde y sin deseos de reconocimiento, fue invitado a la celebración como un héroe. Las princesas, siempre agradecidas, no querían que él se sintiera desplazado. Sabían que, sin él, nunca habrían recuperado la libertad. Él era la razón por la que ahora podían caminar sin miedo, respirar sin angustia, y hablar sin tener que esconderse. La celebración comenzó en el gran salón del castillo, donde las princesas se dirigieron a su pueblo. La princesa mayor, con voz firme pero llena de emoción, se levantó frente a todos y habló. «Queridos amigos, habitantes de este reino, hoy es un día de alegría y gratitud. Después de muchos años de sufrimiento, de incertidumbre y oscuridad, finalmente podemos celebrar nuestra libertad. Esta libertad es un regalo, pero también un recordatorio de todo lo que hemos perdido y todo lo que debemos reconstruir juntos». La princesa hizo una pausa, y sus ojos recorrieron el rostro de cada uno de los presentes. El soldado estaba allí, con una ligera sonrisa, observando con satisfacción cómo sus esfuerzos habían dado frutos. «Este día no es solo nuestro», continuó la princesa mayor. «Es de todos. De cada uno de ustedes, que ha mantenido viva la esperanza, que ha trabajado en silencio, que ha resistido la opresión con dignidad. Este reino está hecho de nuestra unión, y juntos, lo restauraremos». Una ovación se alzó entre la multitud, y el soldado se sintió profundamente conmovido. Aunque había cumplido su misión, aún no podía comprender del todo el impacto de su acción. A veces, lo que parecía un acto pequeño podía tener repercusiones más profundas de las que uno mismo imaginaba. Las princesas bajaron de sus tronos y caminaron hacia el soldado. La princesa menor, la más tímida, le tomó la mano con gratitud. «Soldado valiente», dijo, «sin ti, nuestro reino seguiría atrapado en la oscuridad. Gracias por no rendirte. Gracias por darnos la oportunidad de ser libres». El soldado, sonriendo con humildad, respondió, «No fui yo solo. Todos ustedes, y el pueblo, son parte de esta victoria. Fue su valentía, su fe, lo que me inspiró a seguir adelante. Juntos,
Restauramos lo que había sido destruido. En ese momento, un grupo de músicos comenzó a tocar una melodía alegre, y la gente comenzó a bailar, a reír, a compartir un banquete que celebraba el regreso de las princesas, la restauración de la paz y la unidad de todo el reino. A lo largo de la noche, las princesas compartieron historias con su pueblo, las que habían sido preservadas en sus recuerdos durante años de sufrimiento. Reían y lloraban, y todos juntos comenzaron a crear una nueva historia, una que reemplazaría las sombras de la maldición con los colores vibrantes de la esperanza. El soldado, mientras observaba a las princesas y a los habitantes del reino, se dio cuenta de que la restauración del reino era mucho más que la liberación de un hechizo. Se trataba de la restauración de los lazos entre las personas, la reconstrucción de la confianza, y la creación de una nueva vida donde todos pudieran ser verdaderamente libres. La celebración no solo marcaba el final de un largo sufrimiento, sino el comienzo de un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 10. La unión del reino. La celebración continuó durante días, pero, a medida que las luces de las fiestas se apagaban y los ecos de la música se desvanecían, el soldado sabía que la verdadera tarea apenas comenzaba. Aunque la magia oscura que había mantenido a las princesas bajo su hechizo se había roto, el reino aún enfrentaba un desafío mucho mayor: la reconstrucción no solo de los edificios y las tierras, sino de los corazones y las relaciones entre su gente. El soldado, que se había convertido en una especie de consejero y protector para las princesas, entendió que la restauración del reino requeriría no solo de esfuerzo físico, sino también de unidad y cooperación. La gente del pueblo, aunque feliz por la liberación, aún llevaba consigo las cicatrices de los años de sufrimiento, y sería necesario mucho más que palabras de gratitud para sanar esas heridas. Un día, después de un largo día de trabajo en los campos y en las aldeas, las princesas convocaron al soldado para discutir los próximos pasos. Ya no eran las jóvenes princesas de antes. Sus rostros reflejaban la madurez adquirida a través de años de cautiverio y lucha, pero sus ojos brillaban con esperanza. «Soldado, nos has ayudado a ver que no basta con romper un hechizo para restaurar la paz», dijo la princesa mayor, su voz llena de determinación. «El reino está dividido, y nuestras tierras, aunque libres, siguen siendo vulnerables a las viejas sombras que una vez dominaron». «¿Qué sugieres, entonces?», preguntó el soldado, ansioso por saber cuál sería el siguiente paso para completar la misión que había comenzado con tanto sacrificio. «Debemos unir al pueblo», respondió la princesa menor, más reflexiva. «Durante tanto tiempo hemos estado aislados, desconectados unos de otros por el miedo y la desconfianza. Para restaurar el reino, debemos crear lazos fuertes, no solo entre nosotros, sino entre todos los que forman parte de nuestro reino. Solo así podremos asegurarnos de que nunca más el mal regrese». El soldado asintió, comprendiendo la magnitud de lo que proponían. Había visto cómo el miedo había dividido a la gente, cómo la desconfianza había infiltrado incluso las relaciones más cercanas. Un reino dividido nunca podría mantenerse a salvo. «Entonces, ¿cómo comenzamos?», preguntó el soldado, dispuesto a seguir su ejemplo. «Debemos organizar una gran asamblea», dijo la princesa mayor. «Invitaremos a todos los pueblos y aldeas, y daremos un discurso, un mensaje de unidad. Necesitamos que todos sepan que este reino es suyo, que todos tenemos un papel en su restauración. Y necesitamos escuchar lo que cada uno tiene que decir, para que podamos sanar juntos». Con esa idea en mente, el soldado, las princesas y los consejeros del reino comenzaron a prepararse para la gran asamblea. No sería una simple reunión, sería un evento que marcara el comienzo de una nueva era para el reino. El castillo se convirtió en el centro de la actividad, con aldeanos y campesinos llegando de todas las partes del reino para participar en este evento histórico. El día de la asamblea, el castillo se llenó de gente. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos con la esperanza de que este sería el inicio de una nueva vida. El soldado, de pie junto a las princesas, observó con atención a la multitud, sintiendo cómo la energía de la gente comenzaba a unirse en un propósito común. La princesa mayor se levantó y caminó hacia el centro del salón. La sala se silenció de inmediato, y todos los ojos se fijaron en ella. Con una voz clara y firme, comenzó su discurso. «Queridos habitantes de este reino, hemos vivido tiempos difíciles. Por muchos años, la oscuridad nos ha mantenido separados, enfrentados y temerosos. Pero hoy, después de haber sido liberados, no solo de la maldición que nos oprimía, sino también de nuestros propios temores,
es hora de mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Este reino nos pertenece a todos, y solo unidos podremos restaurarlo. Hoy, continuó la princesa mayor, quiero pedirles que dejen atrás los viejos resentimientos, las viejas heridas. El pasado nos ha marcado, sí, pero el futuro depende de lo que hagamos juntos. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta restauración. Ya no hay príncipes ni campesinos, no hay reyes ni siervos. Somos un pueblo, y como pueblo, debemos ayudarnos los unos a los otros para que este reino florezca. Las palabras de la princesa fueron acogidas por un fuerte aplauso. La gente comenzó a hablar entre sí, discutiendo con entusiasmo las ideas de la princesa, mostrando signos de reconciliación y esperanza. El soldado, que observaba en silencio, se dio cuenta de que la restauración de la paz no sería una tarea rápida, pero era un camino que todos debían recorrer juntos. El futuro está en nuestras manos, concluyó la princesa, su voz llena de esperanza. Y juntos, lo haremos brillar. La asamblea continuó durante el día, con discursos, historias compartidas y planes para el futuro. Los aldeanos y campesinos, que habían estado divididos por tanto tiempo, ahora se sentían parte de algo más grande. El reino ya no era solo un lugar, era una comunidad, una familia que trabajaba junta para superar sus problemas. Esa noche, mientras el sol se ponía, el soldado se retiró al jardín del castillo, contemplando lo que había sucedido. Había visto cómo el reino, que había estado al borde de la ruina, comenzaba a renacer. Las semillas de la unidad habían sido plantadas, y aunque el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, el soldado sabía que la verdadera paz solo podría lograrse si todos trabajaban juntos. Capítulo 11. Un desafío inesperado. El reino, después de la gran asamblea, comenzó a florecer. La unión entre los pueblos parecía cada vez más fuerte, y las princesas, junto con el soldado, se dedicaron a trabajar incansablemente para restaurar las tierras, los cultivos y las relaciones que habían sido dañadas por la maldición que había sometido al reino durante tanto tiempo. Sin embargo, como ocurre en muchos relatos de restauración, las sombras no se desvanecen de inmediato. Aunque el reino había dado los primeros pasos hacia la unidad, un nuevo desafío estaba a punto de poner a prueba la verdadera fortaleza del pueblo. Una mañana, mientras el soldado y las princesas supervisaban los esfuerzos de reconstrucción en los campos, un mensajero llegó apresuradamente al castillo. Con el rostro pálido y una expresión de alarma, se dirigió a las princesas. «Majestades», dijo con voz temblorosa, «hay noticias inquietantes. En el norte del reino, en las tierras fronterizas, se ha avistado un ejército desconocido. Nadie sabe de dónde provienen ni qué buscan, pero han comenzado a avanzar, destruyendo todo a su paso». Las princesas se miraron con preocupación. El soldado, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. «¿Cuál es su fuerza?», preguntó con calma, tratando de evaluar la amenaza. «Es difícil de decir», respondió el mensajero, «pero los aldeanos del norte reportan que se trata de un ejército grande, bien organizado. No han dejado tiempo para comunicarse con el resto del reino, y parece que se dirigen directamente hacia el castillo». Las princesas, aunque inquietas, no mostraron miedo. Sabían que el reino había sido restaurado con esfuerzo y sacrificio, pero también comprendían que los viejos tiempos de terror no se desvanecerían tan fácilmente. Era posible que aquellos que aún deseaban el caos quisieran aprovecharse de la nueva fragilidad del reino. «Debemos prepararnos», dijo la princesa mayor, con firmeza. «No permitiremos que nuestro hogar caiga de nuevo en las manos de la oscuridad». El soldado asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Sabía que el reino no estaba listo para enfrentarse a un ejército, especialmente uno que se aproximaba rápidamente, pero también entendía que no había alternativa. La paz era algo por lo que todos debían luchar. A partir de ese momento, el castillo y sus alrededores comenzaron a prepararse para la defensa. Los habitantes del reino se unieron rápidamente al llamado. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se alistaron para defender lo que con tanto esfuerzo habían reconstruido. Las princesas no se quedaron atrás. Aunque sus roles en el campo de batalla serían limitados, se aseguraron de que el soldado y sus compañeros estuvieran bien abastecidos y organizados. A medida que el ejército enemigo avanzaba, el soldado y las princesas revisaban los planes de defensa. Los aldeanos que vivían cerca del castillo fortificaron las murallas y las puertas,
mientras que los campesinos comenzaron a formar pequeñas unidades de defensa para hacer frente a la posible invasión. «Tenemos que estar preparados para lo peor», dijo el soldado, observando la línea del horizonte, donde las primeras señales del ejército enemigo comenzaban a verse. «Si logramos mantenernos unidos, podemos hacer frente a esta amenaza, pero necesitamos que todos estén listos. La unidad será nuestra mayor fuerza». «Lo sabemos», respondió la princesa menor. «Hemos aprendido que solo juntos podremos superar cualquier desafío». La noche antes del enfrentamiento, el soldado caminó por el castillo, reflexionando sobre lo que estaba por suceder. Las princesas y los aldeanos no merecían ver nuevamente su hogar devastado. Las princesas, después de todo lo que habían pasado, habían luchado por traer de vuelta la paz, y él, como soldado, había sido testigo de la fuerza de su determinación. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, el soldado se encontró con la princesa mayor en los jardines del castillo. Ella se acercó a él con una expresión seria, pero sus ojos reflejaban una calma inquebrantable. «Soldado», dijo, «si algo me sucediera, quiero que sepas que este reino ha sido restaurado por el corazón de todos. No solo por mi voluntad ni por la de mis hermanas, sino por cada uno de los que ha creído en nosotros y ha trabajado por el bien común. Este reino no caerá, porque ahora es de todos». El soldado la miró con respeto. No había necesidad de más palabras. Ambos sabían que el día siguiente sería crucial, y que cualquier cosa podría suceder. Pero lo que sí sabían era que, sin importar el resultado, el pueblo se mantendría unido. Capítulo 12. El enfrentamiento. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Los preparativos estaban completos. Los habitantes del reino, junto con el soldado y las princesas, estaban listos para enfrentarse a la amenaza que se acercaba. Aunque el corazón de muchos latía con rapidez, había una sensación de unidad y determinación que les daba fuerzas. Sabían que la paz que habían logrado restaurar era demasiado valiosa como para permitir que el reino cayera nuevamente. El sonido de los cuernos resonó en las murallas del castillo, un llamado a la alerta. Las filas del ejército enemigo ya se encontraban cerca, y las princesas, junto al soldado, se dirigieron a las almenas para observar la llegada de los invasores. A lo lejos, vieron las banderas ondeando, y aunque la distancia no permitía distinguir a los soldados con claridad, la tensión era palpable. «Están más cerca de lo que pensábamos», comentó el soldado, observando la masa de hombres que avanzaban con rapidez. Las princesas, a pesar del temor natural que se sentía en el aire, no flaquearon. La princesa mayor, con una serenidad asombrosa, se acercó al soldado. «Debemos estar preparados para cualquier cosa. No solo luchamos por nuestras tierras, sino por la esperanza de todos los que nos han apoyado», dijo con voz firme. «Este es un momento decisivo». A su lado, la princesa menor asentía, aunque su rostro reflejaba una preocupación contenida. «Debemos confiar en que el reino está unido. Somos fuertes porque no estamos solos». Mientras tanto, los hombres del reino, aquellos que se habían levantado de los campos y aldeas para defender su hogar, se alineaban frente a las murallas, dispuestos a hacer frente al peligro que se cernía sobre ellos. No eran soldados entrenados, pero la fuerza de su determinación era más poderosa que cualquier ejército profesional. «Es nuestra tierra, nuestra gente, y no dejaremos que la oscuridad nos la arrebate nuevamente», dijo el soldado, levantando su espada. Los hombres a su alrededor levantaron sus armas en señal de apoyo, y el clamor de su valentía resonó por todo el campamento. El enemigo, finalmente, llegó a las puertas del castillo, una vasta fila de soldados con armaduras brillantes que avanzaban como una ola imparable. Al mando de este ejército se encontraba un líder imponente, cuyo rostro estaba oculto tras un casco de hierro, pero cuya presencia era tan intimidante que los corazones de los aldeanos temblaban al verlo. El soldado observó a las princesas, quienes estaban preparadas en las almenas, con sus miradas decididas. «El momento ha llegado. Mantengan la calma y recuerden lo que estamos defendiendo», les dijo con un tono que buscaba infundirles confianza. De repente, la voz del líder enemigo se alzó, resonando en el aire como un eco. «Ríndanse, habitantes del reino. No tienen esperanza contra nosotros. Solo destrucción les espera». El soldado apretó los dientes, y vio cómo las princesas se mantenían firmes, como pilares inquebrantables.
No podían permitir que el miedo se apoderara de ellos, no después de todo lo que habían pasado. Nosotros no tememos a la oscuridad que vienes a traer, respondió el soldado, su voz fuerte y clara, haciendo eco entre las murallas. Este reino ha sido restaurado con la unidad de su gente, y no será tu ejército quien nos arrebate lo que hemos recuperado. Con un gesto imperioso, el líder enemigo ordenó el avance. Los soldados comenzaron a rodear el castillo, pero el soldado y los defensores estaban listos. Las princesas, aunque no participaban directamente en el combate, seguían con atención los movimientos del ejército enemigo, asegurándose de que los planes de defensa fueran ejecutados a la perfección. El soldado dirigió a los hombres del reino con destreza, señalando las posiciones más vulnerables y asegurándose de que todos estuvieran equipados con lo necesario. No solo luchaban por la supervivencia, sino por la dignidad que el reino había recobrado. El sonido de los arcos tensados y los metales chocando llenaban el aire. La batalla comenzó con furia. El ejército enemigo, a pesar de su superioridad numérica y armamentística, no había contado con la resistencia feroz del pueblo del reino. A cada embate que lanzaban, los defensores respondían con valentía y astucia. A pesar de ser menos numerosos, los hombres y mujeres del reino luchaban con una determinación inquebrantable. La batalla se libraba no solo con espadas y lanzas, sino con el espíritu de la comunidad que se había unido para recuperar lo que era suyo. En medio del caos, el soldado se encontraba en el corazón de la batalla, dirigiendo a los guerreros y dando órdenes rápidas. Sin embargo, sabía que la verdadera clave para la victoria no era solo la habilidad en el combate, sino la unidad. El reino estaba luchando como uno solo, y esa era su ventaja. Mientras tanto, en las almenas, las princesas observaban el curso de la batalla. La princesa mayor, viendo que las fuerzas del reino estaban manteniendo su posición, se volvió hacia la princesa menor. «Es más de lo que esperábamos», dijo con una sonrisa tenue. «El pueblo ha mostrado su fuerza». La princesa menor, con la mirada fija en el horizonte, asintió. «Este reino es más que una corona. Es la gente. Y no permitirán que nada lo destruya». El combate continuaba, y aunque las fuerzas del reino comenzaban a mostrar signos de agotamiento, el ejército enemigo no parecía dispuesto a rendirse. Pero entonces, algo cambió. El líder del ejército enemigo, tras ver la feroz resistencia del pueblo, comenzó a dudar de su victoria. Las fuerzas se comenzaron a desorganizar. La unidad del reino había demostrado ser más fuerte que la simple violencia de los invasores. Capítulo 13. La victoria inesperada. La batalla se extendió durante horas, y a medida que el sol comenzaba a ponerse, las fuerzas del reino parecían agotarse. Los hombres y mujeres que defendían el castillo, aunque luchaban con coraje y determinación, estaban al borde de la fatiga. Las murallas, que al principio habían sido un obstáculo para los invasores, comenzaban a mostrar signos de desgaste bajo el continuo asedio. Desde las almenas, las princesas observaban con una mezcla de esperanza y preocupación. La princesa menor apretaba los puños mientras observaba el campo de batalla. «No podemos permitir que todo lo que hemos logrado caiga en manos de estos invasores», murmuró. La princesa mayor, más serena, miraba el horizonte, analizando la situación con una perspectiva más amplia. «La unidad de este reino es nuestra mayor fuerza. Si conseguimos resistir un poco más, quizás podamos cambiar el curso de la batalla». El soldado, en el centro del conflicto, luchaba con una furia controlada. Sabía que si caía en ese momento, el reino caería con él. Había visto cómo la valentía de los aldeanos mantenía la línea, pero también veía cómo las fuerzas del ejército enemigo no flaqueaban. Aunque sus hombres luchaban con una intensidad admirable, la diferencia en número comenzaba a ser evidente. Con cada embate del ejército invasor, los defensores retrocedían un paso, luego dos. El castillo parecía tambalear bajo la presión, pero los aldeanos no se rendían. Luchaban por algo más grande que ellos mismos: la libertad, la paz, y la esperanza de un futuro sin miedo. «Resistan», gritó el soldado, levantando su espada. «No dejemos que caiga nuestra tierra». En ese momento de desesperación, algo increíble ocurrió. Un grito surgió desde el flanco izquierdo del ejército enemigo. Los hombres que luchaban en esa zona se detuvieron por un momento, mirando desconcertados. Un susurro comenzó a propagarse entre las filas enemigas, hasta que un soldado, visiblemente asustado, gritó:
El líder ha caído. El líder ha caído. La confusión se apoderó rápidamente del ejército invasor. Los hombres comenzaron a mirar en todas direcciones, incapaces de comprender lo que sucedía. El caos que siguió a esta noticia fue inmediato. Algunos comenzaron a huir, mientras que otros, al ver la desorganización en las filas, se rindieron sin luchar más. El soldado, al ver el cambio en el curso de la batalla, aprovechó la oportunidad. Ahora, avancen todos, ordenó a sus hombres. Con renovada energía, los defensores del reino lanzaron un ataque sorpresa, empujando a los invasores hacia atrás. El enemigo, ahora desconcertado y sin liderazgo, comenzó a ceder terreno rápidamente. En pocos minutos, los invasores que antes parecían imbatibles se vieron obligados a retroceder. La victoria, que había parecido tan distante hacía unas horas, ahora estaba al alcance de las manos del reino. El soldado, agotado pero con una sonrisa en el rostro, observó cómo los últimos vestigios del ejército enemigo se dispersaban. No podía creerlo. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por la supervivencia, ahora se había convertido en una victoria inesperada. En las murallas, las princesas se abrazaron emocionadas. «Lo hemos logrado», dijo la princesa menor, con lágrimas en los ojos. «Hemos defendido nuestro hogar». La princesa mayor, con una expresión de satisfacción, asintió. «Lo hemos logrado gracias a la valentía de todos. Este reino no será nunca derrotado, no importa cuántas veces lo intenten». Mientras tanto, el soldado caminaba entre los aldeanos y guerreros, reconociendo su valentía. «No fue solo mi espada la que nos salvó», les dijo. «Fue su coraje, su unidad. Ustedes hicieron posible esta victoria». A lo lejos, el líder del ejército enemigo, que había caído en la lucha, yacía en el suelo, derrotado. La batalla, que había comenzado con tanta incertidumbre y miedo, había terminado en una clara victoria para el reino. Pero lo más importante era que, en esa victoria, se había consolidado una verdad fundamental: la unidad del pueblo era imparable. El sol, ahora casi oculto, comenzó a descender, bañando el campo de batalla con su luz dorada. La victoria estaba asegurada, pero las princesas y el soldado sabían que esta era solo una de muchas pruebas que aún quedaban por enfrentar. Sin embargo, esa noche, el reino celebraría su triunfo, sabiendo que la unidad y el valor podían vencer cualquier desafío. Capítulo 14. El regreso a casa. La victoria en el campo de batalla trajo consigo un respiro de alivio, pero también dejó una sensación de tristeza en el aire. Los guerreros del reino, aunque victoriosos, sabían que el camino hacia la paz definitiva sería largo y lleno de desafíos. El sol se había ocultado por completo, y la luna comenzaba a ascender en el cielo, iluminando la vasta extensión del terreno. Aquella noche, el reino celebraba la victoria, pero el corazón de cada uno de los defensores estaba marcado por las huellas de la lucha. El soldado, agotado y sucio por el polvo y la sangre de la batalla, caminaba entre los hombres y mujeres que se reunían para la celebración. Había dado todo en la lucha, pero sabía que no podía descansar aún. Había muchas cosas que hacer antes de que la calma volviera a reinar en el reino. Las princesas, aunque habían jugado un papel clave en mantener la moral alta durante el conflicto, también compartían el cansancio de haber visto a su pueblo enfrentar tal amenaza. A pesar de su alegría por la victoria, sus mentes no podían dejar de pensar en lo que todavía quedaba por hacer. «Es increíble», dijo la princesa menor mientras observaba a los habitantes del reino que celebraban alrededor de las hogueras. «Hemos logrado mucho, pero aún hay tanto por reconstruir». La princesa mayor, sentada en una roca cercana, asintió con una expresión pensativa. «Sí, hemos derrotado al enemigo, pero no podemos olvidar lo que nos costó llegar hasta aquí. El trabajo no ha terminado, pero por ahora, debemos descansar. La paz es el siguiente desafío». Mientras tanto, el soldado se acercaba a ellas, notando la gravedad en sus rostros. Aunque las princesas sonreían, sabía que su pensamiento estaba en el futuro, y no solo en el presente. «La guerra ha terminado, pero los desafíos continúan», dijo el soldado, uniéndose a ellas. «La victoria es solo el principio». Las princesas miraron al soldado, reconociendo la verdad en sus palabras. «¿Qué será lo siguiente?», preguntó la princesa menor, su voz llena de incertidumbre. «Debemos asegurarnos de que la paz perdure», respondió el soldado con una mirada seria.
Habrá quienes intenten aprovecharse de nuestra victoria. Debemos mantenernos unidos y prepararnos para cualquier cosa que se nos venga. Pero no temáis, porque mientras estemos juntos, nada nos podrá derrotar. La princesa mayor, que había escuchado atentamente, asintió. Tienes razón. La paz no se gana solo con la victoria en batalla, sino con la sabiduría y la justicia en los días que siguen. La noche avanzaba, y el sonido de la celebración comenzaba a disminuir, a medida que las personas se retiraban a sus hogares, cansadas pero felices. El soldado y las princesas se quedaron un momento más, observando el brillo de las estrellas en el cielo. Habían sobrevivido a una prueba que parecía insuperable, pero sabían que la verdadera prueba estaba aún por venir. Con el alba del nuevo día, el reino se despertaría al desafío de reconstruir lo que la guerra había destruido, pero también al desafío de fortalecer los lazos que habían unido a todos durante el conflicto. El soldado, las princesas y el pueblo entero, unidos por una causa común, estaban listos para reconstruir su hogar y asegurar su futuro. Capítulo 15. La llegada de un extraño visitante. Al amanecer, el reino aún se encontraba en medio de la celebración de la victoria. La luz suave del sol comenzaba a iluminar las montañas a lo lejos, y el aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de renovación. Los aldeanos, aunque cansados, reanudaban sus actividades cotidianas con una energía renovada, conscientes de que el reino ahora estaba a salvo. Sin embargo, mientras la paz se asentaba en el aire, algo inquietante estaba a punto de suceder. El soldado, que había sido una figura clave en la defensa del reino, se encontraba recorriendo las murallas del castillo para asegurarse de que todo estuviera en orden. El esfuerzo de la batalla había sido enorme, y ahora, con el enemigo derrotado, su deber era velar por la seguridad de los habitantes. Mientras caminaba, uno de los guardias le informó que alguien había llegado a las puertas del castillo. Un visitante inesperado, que no se veía como un simple viajero. ¿Quién es?, preguntó el soldado, levantando una ceja ante la noticia. No lo sabemos, señor, respondió el guardia, un poco preocupado. Lleva un manto oscuro y no habla con claridad. Solo insiste en que debe ver a las princesas. Intrigado por la extraña solicitud, el soldado decidió ir a investigar por sí mismo. Cuando llegó a las puertas del castillo, vio al misterioso visitante, que, de pie, esperaba con una postura recta y solemne. Su manto oscuro cubría gran parte de su rostro, y su presencia emanaba un aire de misterio que parecía desconcertar a todos los presentes. El visitante levantó la cabeza ligeramente, como si supiera que el soldado se acercaba. «Soy un mensajero», dijo en un tono grave, que parecía resonar en el aire. «Traigo un mensaje urgente para las princesas». El soldado, cauteloso, observó al extraño por un momento antes de responder. «¿Quién te envía? ¿Y qué mensaje traes?» El visitante hizo una pausa antes de contestar. «Vengo de tierras lejanas. Mi mensaje proviene de un reino oculto, más allá de las montañas que bordean este reino. Las princesas deben saber lo que está por venir». El soldado, aunque algo desconfiado, sabía que no podía ignorar a un visitante tan misterioso. Decidió que lo llevaría ante las princesas para que ellas mismas decidieran qué hacer. Cuando llegaron a la sala del trono, las princesas se encontraban juntas, hablando en voz baja sobre el futuro del reino. El soldado la saludó respetuosamente y luego se apartó para permitir que el visitante hablara. El hombre oscuro se inclinó levemente, sin perder su compostura. «Princesas, la paz que ahora disfrutáis no durará mucho. En las tierras del norte, un poder creciente está reuniendo fuerzas. Este poder busca expandirse, y ha puesto su mirada en este reino. Debéis prepararos para lo que se avecina». Las princesas se miraron entre sí, desconcertadas por el mensaje. La princesa mayor frunció el ceño, mientras que la princesa menor, con una expresión de duda, preguntó: «¿Por qué nos traes este mensaje? ¿Qué interés tienes en nuestro reino?» El visitante, sin mostrar ninguna emoción, respondió: «Mi interés es el equilibrio. Los reinos del mundo están al borde de un cambio, y si no actuáis, podríais ser barridos como otros antes que vosotros». La tensión en la sala aumentó. El soldado observaba al extraño con desconfianza, pero también percibía la seriedad de sus palabras. Las princesas, aunque sorprendidas, sabían que debían tomar decisiones sabias. «La amenaza del norte», murmuró la princesa mayor. «¿Qué propones que hagamos?»
El visitante no respondió de inmediato, pero después de un largo silencio, dijo: «Debéis reunir a vuestros aliados más cercanos, fortalecer las fronteras y asegurarse de que nadie esté al tanto de los planes del enemigo. Si no actuáis con rapidez, vuestro reino caerá como todos los demás antes que él». Las princesas, aunque alarmadas, sabían que debían actuar con cautela. El soldado, sintiendo el peso de la gravedad de la situación, dio un paso adelante. «¿Y qué harás tú, extraño visitante?», preguntó. «¿Serás parte de nuestra lucha, o simplemente eres un mensajero?». El hombre oscuro sonrió levemente, pero su rostro seguía cubierto por las sombras. «Mi papel es advertir, y mi tarea está cumplida. El destino de este reino ahora está en sus manos. Recuerden, las sombras siempre acechan, incluso en los días de paz». Con estas palabras enigmáticas, el visitante se retiró, dejando a las princesas y al soldado con un sentimiento de incertidumbre y temor. ¿Era este extraño visitante un aliado o un simple heraldo de lo peor por venir? Solo el tiempo lo diría, pero algo en el aire les decía que las sombras del norte no eran un simple rumor. Capítulo 16. La decisión difícil. La amenaza del misterioso visitante seguía resonando en los corazones de las princesas y del soldado. La noticia de un poder creciente en el norte no podía ser ignorada. Mientras el reino disfrutaba de la tranquilidad ganada tras la guerra, el temor de una nueva invasión comenzaba a oscurecer la paz que había reinado por tan poco tiempo. Las princesas sabían que no podían esperar pasivamente a que el peligro llegara. Era necesario tomar decisiones rápidas y estratégicas. La princesa mayor, siempre la más cautelosa, se retiró a sus aposentos para reflexionar. Había escuchado las palabras del extraño visitante, pero no podía confiar completamente en ella sin más pruebas. Por otro lado, la princesa menor, mucho más impulsiva, sentía que el reino no podía quedarse de brazos cruzados mientras el peligro se acercaba. «¿Qué haremos?», preguntó la princesa menor a su hermana, mientras caminaban por los jardines del castillo, rodeadas de flores que aún guardaban el aroma de la primavera. «No podemos actuar sin más, no sin saber más de este supuesto poder del norte», respondió la princesa mayor, mirando a su alrededor, como si las flores pudieran ofrecerle alguna respuesta. «Debemos enviar espías, investigar más a fondo. Solo así sabremos si hay alguna base en la amenaza». «¿Y si el peligro es real?», replicó la princesa menor, un tono de preocupación en su voz. «¿Y si nos quedamos sin tiempo?». La princesa mayor respiró profundamente. Sabía que su hermana tenía razón. La rapidez era esencial, pero también lo era la prudencia. «Lo sé, pero no podemos permitirnos caer en el pánico. Necesitamos pruebas antes de hacer algo que pueda desestabilizar todo lo que hemos logrado». Al día siguiente, el Consejo del Reino se reunió en el salón principal. Los más sabios consejeros y generales estaban presentes, y todos esperaban las órdenes de las princesas. Tras escuchar la historia del visitante y sus advertencias, los consejeros comenzaron a debatir las mejores opciones. «El reino está en paz», dijo uno de los consejeros más veteranos, un hombre de edad avanzada que había servido a la familia real durante años. «¿Por qué arriesgar todo por una amenaza que podría no ser más que un rumor? Es probable que este hombre solo busque sembrar el miedo para que nos preparen para algo que no está por venir». Pero un joven capitán, conocido por su valentía en la última batalla, se levantó de su asiento y dijo: «Si hay una mínima posibilidad de que esta amenaza sea real, debemos actuar. Los reinos del norte han estado quietos demasiado tiempo, y ahora, este misterioso mensaje no puede ser ignorado. Si realmente están reuniendo fuerzas, nosotros debemos prepararnos también». El soldado, que había estado observando en silencio, intervino con una expresión firme. «El capitán tiene razón. No podemos esperar a ver qué pasa, no después de haber visto el daño que un enemigo inesperado puede causar. Es mejor prevenir que lamentar». Las princesas intercambiaron una mirada. Sabían que, por muy cuidadosa que fuera la decisión, no podían dejar que la amenaza, si era real, lo sorprendiera. Finalmente, la princesa mayor se levantó. «Después de escuchar todos los puntos de vista, he decidido que debemos enviar espías al norte para investigar la verdad de esta amenaza. No podemos permitir que la paz de este reino dependa solo de nuestras dudas o temores. Necesitamos certezas, y solo así podremos decidir qué paso seguir». «¿Y si el peligro es real?», preguntó la princesa menor con una expresión sombría.
Entonces estaremos preparados para enfrentarlo, respondió su hermana, con voz resuelta. Nuestro reino ha pasado por tantas pruebas. Si el norte realmente planea atacar, lo sabremos antes de que sea demasiado tarde. El consejo fue convocado de inmediato para organizar el envío de espías. Los más valientes y astutos hombres y mujeres del reino se prepararon para partir al amanecer, dispuestos a infiltrarse en los territorios del norte y traer de vuelta la información que las princesas necesitaban para decidir el futuro del reino. Mientras los espías se preparaban, el soldado se acercó a las princesas. Lo que hagáis, recordad que siempre estaré aquí para apoyarles, ya sea en la batalla o en la defensa del reino. Gracias, dijo la princesa mayor, sonriendo ligeramente. Tu lealtad no tiene precio. Con los espías listos para partir, el reino se preparaba para la incertidumbre que traería el futuro. La decisión estaba tomada. Actuarían, pero lo harían con cautela, investigando antes de tomar cualquier medida drástica. El tiempo diría si la amenaza era tan grande como el misterioso visitante había afirmado, pero las princesas y sus aliados sabían que solo la preparación podría garantizar su supervivencia. Capítulo 17. La revelación del norte. El tiempo había comenzado a transcurrir lentamente mientras el reino esperaba el regreso de los espías. El sol se alzaba cada mañana sobre las montañas que rodeaban el castillo, pero ni la luz dorada ni el canto de los pájaros podían disipar la creciente sensación de incertidumbre que se había apoderado de las princesas y de todo el reino. Los días pasaban, y cada hora que se alejaba del consejo de las princesas hacía que la ansiedad aumentara. Finalmente, al amanecer del 10º día desde la partida de los espías, llegaron. Un pequeño grupo de mensajeros, agotados por el viaje, hizo su entrada en el castillo. La princesa mayor y la princesa menor esperaban en el salón de audiencias, y el ambiente estaba cargado de expectativa. El soldado, que también había permanecido vigilante, se adelantó para recibirlos. ¿Qué noticias traen?, preguntó la princesa mayor, su voz teñida de ansiedad. Uno de los espías, un hombre de complexión robusta y mirada seria, se inclinó ante ellas antes de hablar. Princesas, lo que temíamos es cierto. El poder del norte ha comenzado a reunir fuerzas. No es una exageración ni un rumor. Los preparativos para la invasión están en marcha. Un silencio pesado llenó la sala. Las princesas intercambiaron miradas, la gravedad de las palabras del espía pesando sobre ellas. La princesa menor, más impulsiva que su hermana, dio un paso adelante. ¿Cuándo llegarán?, preguntó con rapidez, sin poder contenerse. El espía hizo una pausa antes de responder. No sabemos con certeza cuándo, pero hemos visto que los movimientos en el norte están tomando forma rápidamente. Los guerreros se están entrenando, las armas se están forjando. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos ataquen. El soldado, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Y cuántos son? ¿Qué tan preparados están? Son numerosos, respondió el espía, mirando a los ojos de las princesas. Mucho más de lo que imaginábamos. Están organizados, y parece que han formado una alianza con otros reinos en las sombras. El poder del norte no es solo un ejército, es una coalición de fuerzas oscuras. El ambiente se tornó aún más sombrío. Las princesas se miraron entre sí, procesando la magnitud de la amenaza que se cernía sobre su reino. La princesa mayor, quien siempre había preferido la reflexión antes de la acción, se sintió abrumada por la gravedad de la situación. Entonces, no hay tiempo que perder, dijo la princesa mayor, con una determinación renovada. Debemos reunir a nuestros aliados, fortalecer nuestras defensas y prepararnos para lo peor. Este reino no caerá sin luchar. La princesa menor, aunque igualmente preocupada, asintió con firmeza. Vamos a darles una batalla que nunca olvidarán. Este reino luchará por su supervivencia. El soldado, viendo el cambio en el ánimo de las princesas, sabía que el momento de la acción había llegado. ¿Qué necesitan de mí, mi señora?, preguntó. Prepara a las tropas, respondió la princesa mayor. No importa cuánto tiempo tarde, debemos estar listos cuando lleguen. No les dejaremos tomar nuestro reino. Los espías, agotados por su viaje, se retiraron para descansar. Pero las princesas y sus consejeros se quedaron, reunidos para trazar un plan de acción. Sabían que la guerra no era algo que se pudiera ganar solo con el valor. Necesitaban una estrategia sólida,
alianzas fuertes y un ejército preparado. Las horas siguientes fueron una maratón de preparación. Los generales, los consejeros y el soldado trabajaron en conjunto con las princesas para reunir todo lo necesario: armas, provisiones, refuerzos. El reino comenzaba a sentir el peso de lo que se avecinaba, pero las princesas estaban decididas. La amenaza del norte, aunque formidable, no los vencería sin lucha. Capítulo 18. El asedio comienza. El reino se preparaba para lo que parecía inevitable. Los días transcurrían en medio de un ajetreo incesante. Las tropas eran movilizadas, los suministros acopiados y los muros del castillo reforzados. Los preparativos para la defensa del reino eran cruciales, pero a pesar de todos los esfuerzos, una sensación de incertidumbre flotaba en el aire. Las princesas, cada una a su manera, se enfrentaban al peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. El sol se ponía en el horizonte cuando el primer aviso llegó: las fuerzas del norte estaban a las puertas del reino. Un pequeño destacamento de exploradores regresó con noticias alarmantes. Los enemigos se acercaban rápidamente y ya habían cruzado las primeras fronteras. El asedio había comenzado. La princesa mayor, decidida a no ceder ante el miedo, reunió a su consejo en el gran salón del castillo. El ambiente era tenso. Todos sabían que el destino del reino estaba a punto de decidirse. El soldado, junto a los generales y los consejeros, se encontraba en la sala, aguardando las órdenes de las princesas. «Debemos actuar rápido», dijo el soldado, observando la expresión resuelta de las princesas. «Las fuerzas del norte no se detendrán hasta que caiga el castillo. Si no tomamos la iniciativa, es probable que nos rodeen por completo». La princesa mayor, siempre calmada pero firme en sus decisiones, asintió. «Debemos fortalecer nuestras defensas, pero también salir al encuentro de los enemigos antes de que nos rodeen. Que nuestras tropas no solo se preparen para resistir, sino para atacar si es necesario». La princesa menor, quien nunca dudaba en tomar acción, no podía esperar más. «Démosles la batalla antes de que lleguen. No podemos quedarnos aquí esperando a ser atacados. Luchemos con todo lo que tenemos». Las princesas sabían que el tiempo no era su aliado, y cada minuto que pasaba aumentaba el peligro. Se decidió entonces que una parte de las tropas se quedaría para defender las murallas del castillo, mientras que el resto marcharía hacia las fronteras para enfrentarse al enemigo lo antes posible. La estrategia era clara: aprovechar el terreno y usar las habilidades de sus soldados más experimentados para frenar el avance enemigo. La noticia del asedio recorrió rápidamente el reino, y los ciudadanos, aunque asustados, se prepararon para hacer su parte. Muchos campesinos, artesanos y comerciantes se unieron a las fuerzas de defensa, armados con lo que pudieron encontrar: hachas, palas, cuchillos y otras herramientas que, aunque no eran armas, servirían para proteger su hogar. Mientras tanto, los exploradores enviados al norte trajeron informes más detallados. El ejército invasor era imponente. Estaba compuesto por guerreros fuertes y bien entrenados, pero lo más preocupante era la presencia de extrañas criaturas en sus filas. No eran hombres comunes, sino seres que habían sido moldeados por magia oscura, algo que nunca antes se había visto en la región. «¿Qué significa esto?», preguntó la princesa mayor, visiblemente preocupada por los informes que le entregaba el capitán de los exploradores. «Magia oscura. ¿Qué clase de enemigo es este?». El capitán, con una expresión sombría, explicó que los rumores sobre alianzas oscuras parecían tener algo de verdad. Los poderes del norte no solo confiaban en la fuerza de sus soldados, sino en las artes oscuras que les otorgaban ventajas sobrenaturales. Estos seres mágicos, conocidos como los engatusadores, eran extremadamente peligrosos y no podían ser derrotados por fuerzas convencionales. «Debemos estar preparados para todo», dijo el soldado, quien había estado escuchando atentamente. «Si luchamos contra estos seres mágicos, será un combate completamente diferente. Necesitamos armas especiales, hechiceros, algo que nos dé una ventaja». La princesa menor, con su impaciencia habitual, replicó: «¿Y qué haremos mientras buscamos esas armas mágicas? Esperaremos a que lleguen. No podemos permitir que sigan avanzando». «Debemos adaptarnos», respondió la princesa mayor, su voz calma pero firme. «Las fuerzas del norte no solo son una amenaza militar, sino también mágica. Debemos enfrentarlas con astucia, no solo con fuerza».
Se tomaron decisiones difíciles esa noche. El ejército partió al amanecer con la misión de detener el avance de los invasores, y al mismo tiempo, encontrar aliados que pudieran ayudarlos en la lucha contra las fuerzas oscuras. Los hechiceros más sabios del reino fueron convocados para ayudar a contrarrestar la magia oscura. Sabían que, sin su intervención, sería casi imposible enfrentarse a los seres engatusadores. Capítulo 19. La batalla decisiva. El amanecer de aquel día trajo consigo un aire pesado, denso, como si el cielo mismo presagiara lo que estaba por venir. La primera línea de defensa del reino había sido posicionada en las colinas cercanas, mientras que las fuerzas invasoras avanzaban implacables, como una marea oscura dispuesta a arrasar con todo a su paso. Las princesas, acompañadas por el soldado y el consejo real, observaban desde una torre fortificada, el horizonte teñido de rojo por el sol naciente. La guerra no es solo cuestión de fuerza, sino de estrategia, había dicho la princesa mayor días antes, y ahora, en ese momento crítico, cada palabra parecía cobrar más peso. Las tropas del reino, aunque no tan numerosas como las del enemigo, habían sido organizadas de manera meticulosa. Sin embargo, la amenaza de la magia oscura que el enemigo traía consigo seguía siendo una sombra inquietante sobre el campo de batalla. La princesa menor no podía dejar de observar las formaciones enemigas. Su rostro reflejaba la determinación de alguien que no se rendiría fácilmente. «Este es nuestro momento», murmuró, con la mirada fija en el ejército del norte. «No podemos dejar que nos destruyan, es hora de luchar». Por su parte, el soldado, que había sido el líder de muchas batallas, mantenía la calma. Sabía que las fuerzas del reino no solo debían defenderse, sino también atacar con rapidez. Debemos tomar la iniciativa antes de que el enemigo tenga tiempo de reorganizarse. Si logramos debilitar su avance, el moral de sus tropas caerá. Las dos princesas, conscientes de la importancia de esta batalla, dieron sus órdenes. La princesa mayor se encargó de coordinar la defensa del castillo, asegurándose de que los muros estuvieran bien reforzados y de que los ciudadanos tuvieran refugio. La princesa menor, en cambio, se unió a la línea del frente, decidida a luchar al lado de sus soldados, convencida de que no podían esperar a ser atacados. Cuando las primeras flechas comenzaron a volar en el aire, el campo de batalla se llenó de gritos y el sonido de metales chocando. Las fuerzas del norte, con sus guerreros de gran tamaño y magia oscura, avanzaban en oleadas imponentes, dispuestas a abrirse paso. Pero el reino no estaba dispuesto a rendirse. Las tropas del reino, aunque menos numerosas, luchaban con todo su poder. Los soldados y los campesinos, armados con herramientas improvisadas, se enfrentaban valientemente, sin dar tregua. Fue entonces cuando la amenaza mágica se hizo más evidente. En el centro del ejército enemigo, una figura encapuchada alzó las manos al cielo, y de inmediato, una niebla oscura comenzó a extenderse por todo el campo de batalla. Los hechiceros del reino intentaron resistir, pero la magia que el enemigo desataba era poderosa y extraña, algo más allá de lo que habían conocido. El soldado, con su mirada fija en el caos que se desarrollaba a su alrededor, sabía que debían actuar rápido. «A la línea de ataque, no podemos permitir que esa niebla oscura cubra todo el campo», gritó, mientras sus tropas comenzaban a avanzar hacia el enemigo, decidido a frenar la expansión de la magia. Las princesas, desde sus respectivos puestos de comando, veían el panorama con una mezcla de ansiedad y determinación. La batalla era feroz, y las fuerzas del reino parecían estar perdiendo terreno a medida que la niebla avanzaba. Pero, entonces, una figura conocida apareció en medio del caos, el viejo hechicero del reino, un sabio ermitaño que había sido llamado a la lucha días antes. Con un gesto decidido, el hechicero levantó su bastón, invocando una poderosa barrera de luz que comenzó a disipar la niebla oscura. La batalla se detuvo por un momento, como si el mismo tiempo hubiera quedado suspendido en el aire. Las fuerzas del reino aprovecharon ese respiro para reagruparse y avanzar. «La magia no nos vencerá», gritó la princesa menor, quien lideraba el frente, mientras su espada brillaba con un fulgor casi celestial, el reflejo de su voluntad inquebrantable. El viento, que había estado calmado durante la mayor parte del día, comenzó a soplar con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera respaldando el esfuerzo de las tropas del reino. La magia y la espada, la valentía y la estrategia, se entrelazaban en ese enfrentamiento decisivo. Finalmente, tras horas de lucha, el ejército del reino logró quebrar las líneas enemigas.
La figura encapuchada que había desatado la magia oscura fue derrotada por los hechiceros del reino, y con su caída, la niebla se disipó por completo. Las fuerzas del norte, aunque todavía numerosas, comenzaron a retirarse, desmoralizadas por la pérdida de su líder y por la resistencia inesperada del reino. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos morados y anaranjados, las princesas se reunieron en el centro del campo de batalla. Las victorias, aunque preciosas, siempre dejaban cicatrices, y esa tarde, aunque habían ganado, sabían que el camino por delante sería largo. Sin embargo, el reino había resistido, y su unidad y coraje habían sido su mayor fuerza. Capítulo 20. El regreso a la paz. La batalla había terminado. El sol se alzaba nuevamente sobre el reino, y aunque la tierra estaba marcada por los rastros de la guerra, las tropas del reino habían logrado defender su hogar. Las princesas, con el corazón pesado por las pérdidas, observaban el horizonte, pero también sentían el alivio de haber superado el peligro. La magia oscura había sido derrotada, y el ejército invasor, aunque aún numeroso, ya no era una amenaza inmediata. Las fuerzas del norte, desorganizadas y golpeadas por la derrota, comenzaron su retirada hacia las tierras lejanas de las que habían llegado. Los gritos de victoria se mezclaban con el llanto de aquellos que habían caído en el combate, pero la vida, por fin, parecía retomar su curso. La princesa mayor se acercó a su hermana menor, quien había sido una de las mayores luchadoras en el campo. Hemos ganado, pero el precio ha sido alto. El reino ha perdido mucho. Ahora, debemos reconstruir. La princesa menor, aunque exhausta, sonrió con satisfacción. Lo hemos hecho juntas. Y el reino se levantará, como siempre lo ha hecho. Nos hemos enfrentado a lo peor, y hemos ganado. Eso es lo que importa. Las dos princesas se reunieron con el soldado y el hechicero, quienes habían jugado papeles cruciales en la defensa del reino. Gracias por todo, dijo la princesa mayor, agradecida por su valentía y dedicación. No fue solo lucha, respondió el soldado, fue unidad. Y eso es lo que nos mantuvo firmes, como una muralla contra la tormenta. La vida en el reino comenzó a regresar a la normalidad, aunque con un aire de gratitud y reflexión. La paz, aunque recién recuperada, no sería olvidada fácilmente. Los habitantes del reino, con el liderazgo sabio de las princesas, trabajaron arduamente para reconstruir las aldeas, reparar los castillos y honrar a aquellos que habían caído. El reino también se llenó de festividades para celebrar la victoria y recordar que la unidad y el coraje de todos, desde las princesas hasta los campesinos, había sido lo que realmente había asegurado la libertad del reino. Mientras tanto, las princesas, observando la prosperidad que comenzaba a renacer a su alrededor, comprendieron que su misión no había terminado. El reino ahora vivía en paz, pero debían asegurarse de que nunca más volvieran a enfrentarse a una amenaza como la que acababan de superar. Con la calma restaurada y la seguridad de su pueblo garantizada, las princesas se retiraron a sus aposentos, donde comenzaron a planificar la reconstrucción del reino, asegurándose de que las lecciones aprendidas de la batalla y la magia oscura quedaran grabadas en las mentes de las futuras generaciones. El reino había sido puesto a prueba, pero había sobrevivido. Y con eso, las princesas, el pueblo y todos los seres que lo habitaban, sabían que nada podría quebrantar su unión. Y así, concluimos nuestra historia de las princesas bailadoras, un relato de valentía, magia y unidad. Si te ha gustado este viaje de aventuras y descubrimientos, no olvides apoyar el canal Audiomentores. Suscríbete, comenta y comparte este contenido para que podamos seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo es el que nos impulsa a seguir adelante. Hasta la próxima aventura.